Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. En esta ocasión les voy a presentar una partida de ajedrez esperando que les guste. Con piezas blancas juega Kurt Hasen, con piezas negras juega Julian Hodgson. La partida se llevó a cabo en Hamburgo del año 2001. C4, E5, G3. Con G3 se trata de sacar al alfil por la casilla G2 para dominar la gran diagonal de casillas blancas. Caballo C6, alfil G2, G6. Por su parte, las piezas negras planean la misma idea, jugar G6 para sacar al alfil por la casilla G7 y de esa manera dominar la gran diagonal de casillas negras. Caballo C3, alfil G7 y entramos a una apertura inglesa contra la India de rey, líneas con caballo C6 pero sin un temprano D3. En esta posición existe la siguiente partida. En algunos casos la torre blanca de A1 siempre se ve amenazada por el alfil de casillas negras, y para evitar que sea atacada a manera de rayos X se juega torre B1 para quitarla de esa amenaza. También se juega en torre B1 a la torre para impulsar al peón de la casilla B2 a la casilla B4 y ganar de esa forma espacio en el flanco de dama. Se juega D6. D6 es para sostener al peón en E5 y abrirle la diagonal al alfil de casillas blancas. B4, lo dicho. Ahora se está expandiendo el bando blanco en el flanco de dama. Me hace que las piezas negras hacen lo propio en el flanco de rey. Es una lucha de flancos. Si juegan H5 sería una mala jugada, porque aquí las piezas negras estarían debilitando su estructura de peones. Y tras caballo F3 sería una buena jugada, porque detendría al peón H de que siga avanzando. En algunas líneas de algunas defensas, como por ejemplo la India de rey, se ocupa a los peones para que se sumen al ataque cuando el rey blanco esté enrocado en corto. A este tipo de jugadas se le conoce como utilizar a un peón como si fuera una especie de ariete. Quiere decir que este peón lo voy a seguir avanzando protegido por la torre para estropear la estructura de peones del enroque una vez que el rey esté enrocado en corto, y de esa manera yo pueda abrir líneas contra el rey enemigo y nada más lleguen mis piezas, ya sea alfiles, caballos, la dama, la torre, a dar jaque mate de manera más fácil. Volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron aquí E3. E3 es con idea de caballo de G a E2, porque lo que quieren hacer las piezas blancas es colocar
casi de manera definitiva o por un largo tiempo a un caballo en D5. Y para que las negras quiten a ese caballo en D5 van a tener que perder un tiempo en quitar al caballo y jugar normalmente C6 para expulsar al caballo de esa casilla. Se continúa con D6, abriéndole la diagonal al alfil, caballo de G a E2. Y ahora sí, las piezas negras juegan H5, buena. Pues es una jugada interesante. Es una jugada interesante porque ahora el caballo no está en F3 para defender con el peón de G3 la casilla H4. Ahora sí es un poco más lógico. Aquí las piezas blancas debieron haber jugado H4 para evitar que el peón de H de las piezas negras siguiera avanzando. Sin embargo, las piezas blancas jugaron D4, jugada interesante. Se continúa con E por D4, caballo por D4, caballo de G a E7. Se juega caballo de G a E7 por dos razones. La primera es para no estorbar al alfil del dominio de las casillas F6 y E5 y del ataque sobre D4, y también es para evitar doblar sus peones en la columna C. En el caso de que las blancas capturen en C6, el caballo se renueva. En esta posición era mucho mejor para las blancas jugar caballo por C6, caballo por C6, H3, y alfil E6. H3 se juega para evitar alfil G4 y alfil E6 se juega para atacar al peón en C4. Sin embargo, volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron caballo de D a E2. Mala jugada. Se continúa con H4, enroque corto, H por G3, H por G3, abriéndole la columna H a una torre, y el rey enrocado en corto. Se continúa con alfil H3, alfil por H3, torre por H3, caballo F4, torre H7, C5, alfil por C3, generándole peones doblados en la columna C. Alfil por C3, B por C3, D por C5, dama F3, dama D7, preparando el enroque largo, alfil A3 para atacar C5, enroque largo, torre de A a D1, atacando a la dama, y aquí se juega
Caballo E5, buena jugada. Aquí las piezas blancas no toman de inmediato a la dama, porque si torre por D7, sigue caballo por F3 jaque. El rey se mueve a G2 y tras torre por D7 las piezas negras tendrían la calidad de ventaja. Aquí hay una variante. Si se juega dama E2, sigue torre de a H8, y si torre por D7, sigue torre H1 jaque, rey G2 y torre de 8 a H2 jaque mate. Aquí las piezas blancas jugaron dama E4, sigue dama por D1, torre por D1, torre por D1 jaque, rey G2, caballo de 7 a C6, caballo H3 para obstruir la columna abierta, B6 para evitar que el alfil capture al peón en C5, G4, rey B7, rey G3, F5, buena jugada, G por F5, G por F5, dama por F5, torre G7 jaque, y las blancas se rindieron. Véase que si rey F4 con torre F7 se clava de manera absoluta a la dama, llegando a un final con una mejor estructura de peones y con torre de ventaja. Sería muchísimo la ventaja, sería muy grande. La otra opción es que si el rey se mueve a H2 con caballo G4 jaque, si el rey se mueve a G3 con caballo por E3 jaque a la descubierta, se recupera a la dama con las dos calidades y una pieza de ventaja. La otra opción es que si el rey se mueve a G2 con caballo por E3 doble jaque, se recupera también a la dama de manera limpia. Y ahí sería todavía mayor la ventaja, serían las dos calidades y dos piezas de ventaja, o bien las dos torres de ventaja. Y por último, si el rey se mueve a H4 con torre D8, buena jugada, el rey blanco queda totalmente indefenso. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias. Hasta luego.